lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Y aquí estábamos como todas las semanas al pie del cañón. Te habla tu amigo Julián. Recuerda darle un like, un share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Bueno, debo empezar por decirles que este tema se va a extender un poquito. Así que pónganse cómodos, dispongan su corazón porque se va a poner bien chévere. La enseñanza la hemos titulado No engañes al árbitro. Así es, no engañes al árbitro. Y ahora van a ver por qué estoy hablando de esto. Pero antes quiero llevarlos a la palabra. En Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 7 al 9. Y dice la palabra así. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pónganle cuidado a esta enseñanza porque vamos a estar hablando de ejemplos mano a mano. Y ahora les voy a decir por qué. En esta enseñanza Pablo les compartía acerca del principio de la siembra y la cosecha. Y esto nos enseña de lo que nosotros hacemos en el pasado trae unas consecuencias, ¿verdad? Nuestras acciones en el pasado nos han enseñado algo. Toda causa trae un efecto. Así es. Efecto y cada acción tiene una consecuencia. Causa y efecto, acción y consecuencia. Así que quiero que tengamos eso muy en mente. Mire, si nosotros nos vamos, por ejemplo, y sembramos un árbol de manzanas, obviamente lo que vamos a recoger son manzanas. Si sembramos naranjas, pues recogemos naranjas y así sucesivamente. Ahora, si sembramos maleza o cizaña, pues obviamente lo que vamos a recoger es cizaña. Entonces, sembramos para lo bueno, recogemos bueno. Sembramos para lo malo, obviamente ¿qué vamos a recoger? Lo malo. Y en la Biblia hay varios ejemplos que les voy a compartir hoy acerca de hombres que se dejaron permear por este falso engaño, podemos decir así. Y vamos a leer a través de ellos ahora las consecuencias de también ser permeados o tentados a usar el engaño, ¿verdad? Pero antes de entrar en detalles, quiero aprovechar que estamos en el mundial, que estamos en el auge del mundial, el mundo unido por un balón, lo escuchan mucho en los comerciales, se habla de fútbol, todo el tiempo fútbol, y como les sucede, por ejemplo, en los países, yo soy colombiano, en Colombia cada vez que juega la selección, pues todo se paraliza. O sea, tú sales a la calle, no hay un taxi, no hay un bus, todo el mundo está pendiente del partido. Estoy seguro que en algunos otros países también suramericanos se sienten igual y me entienden lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué el título de No engañes al árbitro? Bueno, les voy a compartir un video para que ustedes puedan tener una ilustración de lo que vamos a hablar. Así que los voy a dejar con este video para que entendamos de lo que estamos hablando.
Bueno, ya vimos el video, ¿verdad? Ahora sí, vamos entonces a lo que nos interesa. Esto del mundial lo estamos utilizando porque quiero hacer una comparación en cuanto a ejemplos. Ya vimos los ejemplos, vimos cómo los jugadores fingen faltas, cómo quieren engañar al árbitro, cómo fingen ser golpeados. Y muchas veces lograron su cometido, hasta una tarjeta roja vi por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si vamos a lo que la palabra nos enseña? Vamos a los ejemplos de la Biblia. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, los sátrapas del rey Darío traman un engaño para Daniel. Daniel era un hombre que oraba mucho, que el Señor utilizaba mucho. Y él solía orar. Todos los días se postraba en la ventana y los sátrapas le tenían envidia porque él interpretaba los sueños del rey a través de Dios. Dios le daba esta confirmación. Entonces un día traman cómo librarse de Daniel. Y van y le dicen al rey, rey, ¿por qué no hacemos un edicto de que todo el mundo te alabe solamente a ti? Y el que lo haga o rompa este edicto, pues lo tiramos a los leones. Y dice el rey, me parece muy bien. Y el hombre hace el edicto, lo cierra, lo sella con su anillo. Y ahí después de eso no se podía romper. Después que el del rey ponía o estampaba ese sello ahí, no había poder. Ni siquiera el rey se podía echar para atrás. Pues así sucedió. Llegaron, lo trajeron al rey y le dijeron, hey, ¿te acuerdas del edicto que tú dijiste que no se podía alabar más que a ti? Sí, bueno, aquí Daniel lo pillamos infragante. ¿Cómo así? Digo, sí, el hombre estaba orando ahí en la ventana, mirando hacia afuera y estaba orando a su Dios. Ahora, tú mismo dijiste que no se podía, ¿verdad? Además, tú lo sellaste y el rey todo triste, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, tiraron a Daniel a la fosa de los leones. Al otro día sale Daniel el rey Darío, y Daniel, dime que tu Dios te ha librado de los leones. Y sí, aquí estoy, Daniel relajado, tirándole palitos a los leones iban y traían el palito y se lo devolvían. Y cuando el rey ve esto, se da cuenta de que fue engañado, y así cogió a los sátrapas y los tiró con familia y todo a los leones, y ahí sí los leones no cogían el palito, eran los huesitos los que se comieron de todos aquellos, no quedó ni uno. Este es un ejemplo. Bueno, veamos cómo los hermanos de José engañaron a Jacob. Eso fue un daño que le causó mucho dolor a Jacob. Le tenían envidia a José porque José siempre andaba, pues, como decía, chicaneando el hombre de que él interpretaba los sueños. Y un día le dijo a sus hermanos que ellos iban a estar doblados delante de él. Pues le tenían rabia. Jacob le había regalado como digamos en la época de nosotros, un abrigo, una capa bien bonita de colores. Le tenían rabia, así que planearon matarlo. Y por ahí lo vendieron porque les dio como arrepentimiento de matarlo, pero lo vendieron. Entonces fingieron que se lo había comido un animal y llenaron toda la capa de sangre y se la trajeron a Jacob. Le dijeron, mira, se lo comió un animal. Y Jacob triste, llorando. Y pasaron muchos años hasta que hubo esa hambruna y ellos terminaron delante de José adorándolo. ¿Pero qué hicieron? Un engaño que trajo mucho dolor, mucho dolor. Zafira y Ananías. Este sí es tremendo. En Hechos, en el capítulo 5, el versículo 1 al 11. Escríbelo bien. Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Zafiras y Ananías. Estos mienten por una heredad. Pero me voy a concentrar en el versículo 3 y el versículo 4. Y dice así. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo. Antes de venderlo pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Y tú miras, bueno, ¿cómo hacía esta historia? Bueno, en esa época los discípulos vendían, recogían todo y lo repartían entre todos los necesitados. Estos dos, porque primero miente uno y luego viene la esposa y también miente y también ¡pum! Tuki tuki lulú, baila papito. Se fueron a dormir al barrio de los acostados. Los dos se murieron. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. Él le dice, hermano, usted hubiera podido vender esa vaina, hubiera podido vender la finca y decir, mire, Pedrito, la vendí en 1,000, aquí hay 500 y los otros 500 los necesito yo para otras cositas. No hubiera pasado nada. Pero ellos quisieron mentirle a Dios y mire las consecuencias, ¿verdad?
Todos cometemos estos errores. Todos estos ejemplos que les he demostrado en este momento, tanto los de fútbol como los bíblicos, nos enseñan de que nosotros aún en este momento seguimos cayendo en ese pecado. Y quiero hablarles un poquito acerca del VAR. ¿Qué es el VAR o por qué se hizo el VAR? Ahora vamos a hablar de fútbol, o sea, me estoy pasando de un lado a otro porque los dos ejemplos quiero llevarlos a que entiendan de lo que les estoy hablando hoy. Entonces el VAR es un instrumento de grabación que se hizo con la intención de que el árbitro pueda venir y revisar la jugada, a ver si hubo penalti, si no fue penalti, si la pelota salió o si hubo una jugada que fue dudosa donde vale la tarjeta amarilla o vale la tarjeta roja. ¿Usted se imagina un jugador de estos que se prepara para el mundial? Semejante espectáculo, vestir la camiseta de la selección, el orgullo de uno de representar a su país. Y de repente alguien finja una falta y el árbitro queda engañado y le saque una tarjeta roja. Este muchacho que todo lo que hizo se esforzó para venir porque sabe que fuera de representar a su país es una vitrina donde equipos poderosos, fuertes, grandes equipos están viendo representantes a ver a quién compran. Era la manera quizás de alguien poderse ir a jugar a otro equipo. Y todo eso se perdió por un engaño. Así es, el árbitro terminó engañado. El pobre jugador lo sacan del partido. Dependiendo de la falta puede ser una o dos partidos. Y si el equipo no clasifica a la siguiente ronda, pues se va para la casa. Y el pobre muchacho nunca lo vieron. Se fue de paseo nomás. Qué triste, ¿verdad? Es injusto. Esto es una injusticia, diría uno. Esto no puede ser justo. Pero hoy, gracias al VAR, los árbitros ya no pueden ser engañados. Hoy, gracias al VAR, los árbitros van, miran la jugada y dicen, no, aquí no hubo nada. Y más bien le dan tarjeta amarilla al otro. Había un jugador que en el mundial pasado fingía muchas faltas, Neymar. Y una vez en una de las faltas, el tipo se tira por el piso y rueda y rueda y rueda. Es más, empezaron a hacer hasta comerciales de televisión de cómo rodar y hasta daban clases de cómo rodar y fingir y salía rodando por el estadio, salía del estadio y fueron memes. ¿Por qué? Porque hicieron engañar. ¿Y qué pasa cuando engañan? Bueno, ellos dicen que se salen con la suya, que engañan, pero la gente los está viendo y dicen, no, como que no me sirve, no me conviene. Todos estos ejemplos nos ilustran quiénes somos nosotros. En realidad, cómo obramos, cómo actuamos, tanto los de fútbol como los bíblicos. Y aquí es donde nosotros tenemos que revisarnos quiénes somos nosotros. ¿Estamos obrando correctamente? ¿Estamos haciendo lo correcto? Quiero hablarles un poquito acerca de mí. Sí, ¿quién era yo antes de conocer al Señor? Miren, yo antes tenía un lema que decía que el vivo vive del bobo y que el mundo es de los avispados. Y me di cuenta que mentir era fácil. Y cuando me di cuenta que cuando mentía y me salía con la mentira, pues pensamos en perfeccionar esa mentira. ¿Cómo ser un gran mentiroso? Y empezaba a hacer tramas y mentiras. Yo hacía trampas hasta jugando parqués. No me gustaba perder. Me enojaba. Por eso mentía y fingía. Hacía muchas cosas incorrectas. ¿Se acuerdan que les dije de las causas, de las consecuencias, de los actos, verdad? Todo tiene una consecuencia. Obviamente por mi mala manera de obrar, pues mi primer matrimonio fracasó. Y de no haber sido por la gracia de Dios, su misericordia, hoy yo no estaría aquí sentado hablándoles de este tema. El Señor tocó mi corazón, me transformó, me cambió, me restauró, me enseñó lo bueno y lo malo, el por qué no debemos de engañar a las personas. Y aprendí muchas cosas a través de la palabra. Aprendo y estamos aprendiendo a través de la palabra, porque no podemos decir que ya lo sabemos todo. Con Dios todos los días aprendemos. Pero sí me di cuenta de algo, que había obrado mal. Y me recordaba de todas estas cosas que hacía y me daba vergüenza o pena ajena, pena conmigo mismo de lo que yo hacía. Yo, ¿cómo pude haber hecho mentiras así? ¿Cómo pude haber hecho esos engaños? Y lo peor es que yo sacaba pecho y pensaba que, mejor dicho, Julián es el gran mentiroso. Pero el más engañado de todos era yo mismo, porque no me estaba dando cuenta que arriba me estaba viendo Dios. Y ni siquiera por mi mente me pasaba que algún día yo iba a estar en la presencia del Señor y que Él me iba a juzgar por mis actos. Ahora ya no me preocupo por esos actos, porque el Señor ya los perdonó. Cuando yo recibí a Cristo, cuando vine a los pies y le dije, Señor, ven a mi vida, perdona, Señor, me arrepiento de todos mis pecados.
Él perdonó mis pecados y los arrojó al fondo del mar. Él ya no se acuerda de esos pecados. Y eso es lo bueno que puede pasar contigo. Ya no vas a ser juzgado si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vienes a Cristo y dejas que Él transforme tu vida. Todo trae una consecuencia. Ahora, sí, yo perdí mi matrimonio, pero después de mucho tiempo el Señor restauró mi vida. Me puso a mi lado mi media naranja, mi media toronja, esa ayuda idónea. Me dio la oportunidad de conocer el amor de nuevo, una mujer que me quiere mucho, mi compañera de travesuras, la que me ayuda aquí, producción. Esta es mi esposa, mi linda esposa, con la que juntos trabajamos para la obra del Señor. Entonces, Dios es justo si nosotros nos arrepentimos y buscamos su presencia. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes ahora, porque la voy a llevar o la voy a hacer varias veces durante esta enseñanza, es: ¿sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Quiero que pienses bien esta pregunta. ¿Sembramos para la carne o para el espíritu? Para la carne es todo aquello que es incorrecto. Para el espíritu es cuando buscamos la presencia de Dios. Y me pregunto, ¿cómo somos nosotros en casa? ¿Cómo obramos en casa? ¿Cómo eres tú en casa? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Eres sincero con ella? ¿Eres honesto con ella? ¿Le mientes? ¿Eres infiel? Porque todos esos engaños, el Señor los está viendo. Miren, no hay mentira piadosa, ni hay mentirita blanca. Para el Señor, lo he dicho siempre, pecado es pecado, mentira es mentira. Dios no tiene un nivel de mentira, simplemente engañamos y punto. Y eso es suficiente para decirle al Señor: has pecado. ¿Ok? Entonces quiero que tengamos eso presente. Igual con nuestros hijos. A los muchachos hoy en día no se les puede engañar. Si tú le prometes algo, se lo tienes que cumplir, porque esos pelados, esos muchachos no se olvidan. Ellos se acuerdan de lo que usted les dice. Usted le dice a final de mes y ahí está. Ah, pero usted me dijo. ¿Yo cuándo se lo dije? Sí, usted me dijo. Y uno piensa que se los dice por sacárselos de encima, pero ellos se acuerdan. Ellos se acuerdan. Hoy precisamente me pasaba algo chistoso. Mi hijo me decía: papi, usted me dijo que me iba a enseñar a manejar. Digo: sí, mío, yo le dije. ¿Y cuándo le he fallado? Dice: no, pues que usted me dijo que una semana. Digo: sí, yo le dije una semana de estas. Todavía no ha llegado esa semana. Pero ellos saben. Entonces, si tú le dices a tus hijos: el fin de mes te compro unos tenis, y ellos están todos los días esperando: uy, ya faltan una semana, faltan 5 días, este fin de semana me van a comprar los zapatos, y no les compras nada, te mentiste. Así de fácil, vivieron engañados un mes. Es más fácil decirles: mijo, no sé, no te prometo nada, o simplemente decir: no tengo dinero o no lo puedo, otro día será. Pero no los engañemos. ¿Cómo somos nosotros con las personas a nuestro alrededor? ¿Somos personas que no pagamos nuestras deudas? A veces pedimos dinero prestado y no lo pagamos. Y tenemos 50,000 excusas y hay plata para todo, pero no para pagar las deudas. Eso es engañar, porque alguien confió en ti, depositó tu confianza en ti y puso el dinero en ti, sea para una inversión, sea para un negocio. Y si salimos tumbando a la persona que confió en nosotros, pues es un engaño. Aquí en Estados Unidos hacemos los impuestos cada año. Y hay muchas personas que te dicen: mire, yo le puedo, mejor dicho, poner hasta el gato del vecino ahí para que le devuelva más plata. Y ahí va uno a ver qué hay que hacer, ¿no? Así sea un sistema malo, así sea un gobierno corrupto, nuestro deber es cumplir con las leyes. El Señor se encargará de hacer justicia. A nosotros no nos corresponde eso. Entonces tenemos que aprender a ser correctos. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Así es, no podemos hacer absolutamente nada. Estamos en este mundo, pero recuerde, no somos de este mundo. Y esto no quiere decir que nosotros somos extraterrestres o que simplemente somos diferentes. No, es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué significa la palabra santo? Santo significa apartado para Dios. O sea que si somos apartados para Dios, quiere decir que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Coherederos de qué? Del reino de Dios. Entonces pertenecemos a otro reino. Y ese reino nos exige nos demanda un grado de honestidad, de santidad. Por eso tenemos que orar correctamente. Por eso ser cristiano no es aquel que hace la oración de fe y dice: Señor, ven a mi vida, yo te recibo y ya, pero sigue pecando. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar que lo viejo quede atrás y ser una nueva criatura.
Y eso es un proceso que Dios va haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso demanda en nosotros un grado de responsabilidad, de querer hacer las cosas mejor, de mejorar. Así que tenemos que cambiar nosotros mismos. Ya los árbitros no pueden ser engañados. Ahora van al VAR y ellos se dan cuenta de que la jugada fue equivocada, como les dije ahorita, y hacen la corrección correspondiente y deciden si sí o si no. Entonces recuerden eso. Pero Dios no se viste de negro ni anda con un silbato. Eso es el árbitro aquí en la tierra, en lo natural. Dios conoce los sentimientos de nosotros. Él conoce nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Antes de pedirle a Él ya sabe qué le vamos a pedir. Recordemos que Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces Dios nunca va a ser engañado. No lo podemos engañar. Así que por último, de los puntos que estamos hablando, también en la iglesia. Miren, los he dicho muchas veces, la iglesia es un hospital. Aquí venimos todos los que estamos con necesidades, enfermos espiritualmente. Necesitamos encontrar a Dios, que Dios nos transforme, nos renueve. El problema es que muchas veces pensamos y creemos de que Dios está todo el tiempo cuidándonos y nosotros seguimos todo el tiempo pecando. Y pensamos que cumplimos porque venimos y traemos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, o porque venimos un domingo y nos sentamos en el culto y decimos amén y qué palabra, pero salimos de ahí con nuestro paquetico guardado, engañando. Quizás podemos engañar a nuestro líder, al que se sienta con nosotros al lado, quizás podemos engañar hasta al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Y podemos pensar, Señor, pero es que yo he orado y se han sanado personas, o tú me has dado palabra y yo se la he dado. Sí, el Señor nos ha dado dones y los dones son irrevocables, quiere decir que el Señor no nos los quita, pero por esos dones el Señor nos va a pedir más adelante cuentas. Seremos juzgados delante del Señor por lo que Él nos dio. ¿Qué hiciste con lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos dio? Entonces, ¿será que todos vamos a pasar por la puerta angosta? ¿Será que todos vamos a estar en la presencia de Dios? Bueno, depende de lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo 7:21 y 7:22. Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el cielo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 7:22 dice, cuando Jesús hablaba con ellos o cuando ellos se presentan delante del Señor, dice, pero Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Y el Señor, ¿sabe qué les contestó? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Entonces, ¿será que todos pasamos por esa puerta angosta, aunque estamos sentados cada domingo ahí, aunque traigamos nuestros diezmos o nuestras ofrendas? No todo el que dice Señor, Señor. O sea, hay algo. Si tenemos por ahí nuestro guardado, confesémoslo, cambiemos. Es hora de cambiar. Es hora de renovar nuestra forma de vivir, de transformar. Entonces, ¿sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu? Vuelvo y les pregunto, hay que pensar en esto. Si tenemos un arbolito de manzana y nosotros lo limpiamos alrededor, le echamos agüita, le ponemos fertilizante, va a dar un buen fruto. La cizaña puede crecer alrededor, pero no va a lograr destruir el fruto de este árbol porque ha sido bien cuidado. Eso podemos ser nosotros. Nosotros podemos, si estamos en la palabra, si creemos en el Señor, si estamos en la roca que es Cristo Jesús, afincados en la roca, como se dice, podrá venir la cizaña alrededor y no nos va a destruir. Nuestro fruto va a dar fe de quienes en realidad somos nosotros. Y va a mostrar si ese árbol logró permitir que el engaño entrara y pudriese la raíz y así el fruto saliera malo, o simplemente un árbol verde, florescente, con un buen fruto, ¿verdad? Mira, Mateo 13 del 24 al 30, les voy a hablar así rapidito esta parábola. Mateo 13 del 24 al 30 habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice que un hombre, un dueño de una finca siembra y uno de sus trabajadores le dice, hey, no sembramos ayer, ¿y qué pasó? Mira que esto está lleno de cizaña. Y le dice, sí, un hombre malo vino y sembró cizaña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y dice, no.
Porque si arranca la cizaña, de pronto vas a arrancar el trigo. Deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos, y después arrancamos la cizaña, la amarramos en ramitas y las tiramos al fuego que se queme. No sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir con esto. Aquí está hablando claramente de lo que sucede cuando sembramos para la carne y lo que sucede cuando sembramos para el espíritu. Cuando oramos mal, cuando actuamos mal, seremos esa cizaña. Y nuestro destino no va a ser en el cielo con el Señor. Tenemos que pensar mucho en eso. Así que te dejo con eso para que lo pienses. Es hora de revisarnos. Lleguemos a los pies del Señor. Permitamos que Él sea esa agua viva que nos da esa paz, esa tranquilidad para vivir, para cambiar. No nos alejemos del Señor. El Señor Jesús es paz, es amor, es transformación, es renovación, es el camino, es la verdad, es la vida. A través de Él nosotros tenemos acceso directo al Padre. Él es nuestro abogado para con el Padre, dice la palabra. Es a través de Cristo Jesús que podemos ser renovados. Ese es ese agua viva. Mire, Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. O sea, quizás alguna vez conocimos del Señor y nos peleamos con el Señor y pensamos que le estamos haciendo caras al Señor porque nos alejamos de Él, pero nosotros mismos nos estamos engañando. Quizás nos dejamos seducir por aquello tan bonito que supuestamente Satanás nos muestra allá afuera. Y caemos en ese engaño, tal como cayó Eva cuando la serpiente la tentó con la manzana y le dijo que podía ser igual a Dios. Quizás muchos de ustedes dirán: wow, yo caí en esa tentación. Yo fui tentado. Yo no conocía al Señor en esa época, pero ahora lo conozco. Yo te invito a que reflexiones. No te dejes caer. Juégale limpio a Dios. Antes de terminar, quiero compartir esta enseñanza contigo. Estaba estudiando esta palabra y encontré un pensamiento que me gustaría compartir con ustedes. Mire, nuestro carácter no puede ser falsificado. No es algo que nos ponemos o que nos quitamos para calmar nuestros deseos, nuestros anhelos momentáneos. Y el resultado de escribir nuestro propio destino dice que es lo que vivimos día a día. Y es que inevitablemente nos convertimos en lo que hacemos, porque al final todos somos la suma de nuestras acciones. Lo que hacemos revela quiénes somos por dentro. La pregunta que tengo para ustedes nos lleva al inicio de esta enseñanza. Pues les pregunto: ¿cosechamos para nuestra carne o cosechamos para el espíritu? Si cosechamos para la carne, o si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción, ¿verdad? Pero si cosechamos o si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, es hora de que nos arrepintamos, es hora de que cambiemos nuestra forma de vivir, pidámosle al Señor por honestidad que nos guíe, que nos muestre cómo vivir, cómo perdonar. Si quizás has hecho trampa, quizás has engañado a alguien, quizás es el momento que hagas esa llamada, que pidas perdón o que perdones a alguien. No vivas más engañado. Te digo, no vivas más engañado, porque realmente el único engañado o los únicos engañados somos nosotros mismos, porque Dios, como dice este primer versículo que acabamos de leer, no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Así que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que te ponga a pensar. Hay tiempo, mi gente, todavía. Hay tiempo de arrepentirnos, de pedirle al Señor perdón, de buscar una renovación, una transformación. Hay tiempo de nacer de nuevo. Los dejo con esta palabra. Recuerda darle un like, compártela para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Chao, chao. Nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.